Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Mercado con Expertos. Hoy nos va a acompañar el doctor Fernando Grosso. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana. Es especialista en liderazgos, formación de equipos y coaching. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Nos definís el concepto de liderazgo? Sí, cómo no. Yo creo que ante todo el liderazgo es una vocación de servicio que tiene que ver con poder alinear a un grupo de personas o una organización detrás de un objetivo común y poder en la práctica generar influencia sobre esas personas para orientar su comportamiento precisamente hacia eso. Eso como una primera aproximación y lo que tiene que ver con el liderazgo hacia los otros. Luego hay otra segunda mirada y para nada secundaria, que es también entender el liderazgo como parte de un proceso de superación personal de uno mismo, porque, como bien se dice, es absolutamente imposible poder brindarle a otros aquello que uno no tiene para sí. Desde este punto de vista, siempre digo que el líder se construye desde su propio interior hacia los otros y se vuelca precisamente hacia ese servicio del que hablábamos. ¿Qué rol tiene un líder en una organización y también en los negocios que emprenden las organizaciones? Correcto. Sí, yo creo que ocupa un rol fundamental a lo largo en cualquier tipo de organización y de marco institucional, a lo largo de la historia. Observamos que todas las grandes realizaciones de la humanidad siempre han tenido que ver con la presencia de un líder que ha creado una visión y orientado a las personas hacia ella. Y por supuesto también que desde este punto de vista en las organizaciones y en el mundo de los negocios no es la excepción de esto. Detrás de todo gran éxito empresarial siempre está la mano artesanal de un líder. No como un superhéroe o como una persona capaz de generar resultados extraordinarios o fuera de lo común, sino por el contrario, para imbuir a las personas de la motivación suficiente para que entre todos creen esos resultados superadores. Tengo una pregunta, Fernando. Vos, por supuesto, te dedicás a la capacitación en este y otros temas, pero ¿los líderes nacen o se hacen? No, decididamente se hacen. El liderazgo es un proceso formativo que tiene que ver, por supuesto, con la adquisición de una serie de competencias y la propia incidencia de la historia de vida de cada uno, pero nadie nace siendo líder. O bien, en todo caso, podríamos decir que todos los seres humanos nacemos con las condiciones para desarrollarnos como líderes, pero que esto simplemente es una predisposición que hay que estimularla, como te decía, a partir de determinados incentivos que tengan que ver con la formación de un conjunto de competencias y con la propia historia de vida de la persona. Pero todos estamos desde la cuna, por decirlo de alguna manera, en condiciones de formarnos como líderes y de proyectar nuestro rol hacia el tipo de organizaciones en las cuales intervengamos. ¿Cuáles son las características esenciales de un líder? Yo creo que lo primero es algo que te mencionaba, que es una profunda vocación de servicio y orientación hacia las personas. Me parece que luego hay una serie de competencias, muchas de las cuales tienen que ver con el propio interior de ese líder, como te decía, su conciencia emocional, su fortaleza mental, su capacidad de autogestión.
en definitiva, también una filosofía de vida que lo oriente a construir un sentido de propósito. Y por supuesto también hay cuestiones que tienen que ver con los otros y la forma que establece vínculos con las personas. Desde este punto de vista, en lo personal, siempre hablo de la importancia de desarrollar la inteligencia social, lo que habitualmente llamamos la inteligencia social, su capacidad para la comunicación interpersonal y, por supuesto, también su capacidad para desarrollar equipos, ¿sí? que requiere de toda una serie de acciones que deben sostenerse a lo largo del tiempo en forma consecuente y con una disciplina particular. Y esto sin descartar cuestiones que obviamente tienen que ver con el contexto que rodea a esos equipos y a las instituciones, donde hablamos invariablemente de cuestiones tales como su capacidad para la toma de decisiones y su mismo pensamiento estratégico. Ahora, independientemente de lo amplio que es este universo que te menciono, de todas maneras, observemos que en todos los casos estamos hablando de competencias, como decíamos al principio, que pueden ser objeto de un desarrollo y que requieren de un proceso de aprendizaje, en definitiva, en el cual cualquier persona puede verse inmersa a partir de la motivación adecuada. Esta pandemia ha puesto a todo el mundo, en particular al liderazgo. ¿En qué situación lo Y yo creo imagino de un que como desafío toda, inusual? sí, yo creo que como toda situación de crisis es el momento donde realmente se mide la talla de los verdaderos líderes. Hay cuestiones también en esta dualidad de planos de la que hablábamos que tienen que ver con el propio interior. Poder atravesar una crisis es hacer un llamado a nuestra propia resiliencia y los líderes probablemente como ninguna otra persona son capaces de recoger el guante que significa ese llamado interior y luego hacia lo que relaciona con su equipo, con el marco institucional en el cual se desempeña, obviamente hay un desafío superior de sostener la motivación, de inspirar a las personas y de utilizar estos nuevos marcos de referencia que se crean para seguir fortaleciendo los vínculos y crear relaciones que sean productivas. Desde este punto de vista no es que cambie la base, sino que obviamente el contexto se transforma y tenemos que adaptar esas mismas bases de las que hablábamos a la dinámica particular de ese contexto. Es un desafío que a algunos los asusta, que a algunos los reprime en su desarrollo, pero que aquellos que realmente han comprendido la esencia del liderazgo lo toman como un desafío maravilloso para poder seguir creciendo y en definitiva fortalecerse a partir de la propia adversidad. De eso se trata en Sí, sí, es definitiva una... también ser un líder. Sí, perdón, ¿me decías? No, que digo, Eh, te, lamentablemente en estas circunstancias, sí, en circunstancias tan lamentables, pero que constituye una oportunidad sin igual para los líderes. Fernando, de Maní va a dar el Congreso Anual de Ciencias Económicas de la facultad de la cual vos sos decano. Quisiera que nos brindes algunos detalles acerca de esta convocatoria. bueno, es un evento que se realiza el próximo día jueves, 10 de septiembre. Se desarrolla en forma totalmente online. Es ya la 17ª convocatoria anual que se hace desde nuestra sede de Buenos Aires. En este año lo hacemos también en conjunto con nuestra sede de Rosario y tiene un capítulo internacional destacadísimo con expositores de Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, Uruguay, amén de especialistas locales del primer nivel. El eje convocante de este Congreso tiene que ver con el emprendedorismo. La consigna es Emprendedores 4.0 y tiene que ver con dos aspectos centrales, ¿no? Por un lado, el rol que le asignamos nosotros desde nuestra casa de estudio al emprendedorismo como un verdadero motor del desarrollo económico y social,
en el marco precisamente de una serie de transformaciones que van mucho más allá de la coyuntura y tiene que ver con el mundo digital que se abre ante nosotros y las transformaciones tecnológicas de los próximos años, y cómo aún a pesar de ese rotundo cambio de paradigma, de todas maneras en el potencial emprendedor sigue residiendo, como te decía recién, todas las potencialidades de crecimiento a las que puede aspirar una sociedad. Creemos en esto, creemos en la iniciativa privada de aquel que es capaz de poder generar un espacio de crecimiento personal, pero con una mirada hacia los otros, pues de esto se trata el verdadero emprendedorismo. Y hemos hecho una importantísima convocatoria a nivel de poder contar con los principales especialistas en las distintas temáticas que tienen que ver con esto. Vamos a hablar de negocios internacionales, vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de liderazgo, por supuesto, también. Creo que es una cita interesantísima para todo aquel que quiera compartir un espacio de formación y de reflexión sobre estos temas. Tenemos que cerrar, te agradezco muchísimo tu presencia en el programa, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Bueno, no, les agradezco yo nuevamente la convocatoria, un placer haber compartido este espacio con ustedes y desde ya nos estaremos comunicando en próximas oportunidades. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Fernando. Aquí sigue más, dado por experto con el señor Ismael Bermúdez.